Trabajo colaborativo de legislación laboral, unidad 2, fase 3, hipótesis. Integrantes: Delvinson Gutiérrez López, Paula Andrea Gil Gómez, Carlos Augusto Gómez, José Arbey Medina. A continuación daremos respuesta a los interrogantes planteados en el caso de estudio. Primero, ¿este tipo de contrato es válido para la ley? ¿Qué dicen los tratados internacionales? Este tipo de contrato es válido y se encuentra amparado por el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo y es ratificado en la sentencia 22 de octubre de 1954, la cual determina lo siguiente. En esta clase de contratos ocurre lo que en las partes desde el principio convinieron en fijarle duración cierta, porque en ambos ha existido acuerdo previo sobre la misma, con la diferencia de que mientras en uno el plazo es indeterminado pero cierto y se encuentra fijado por la naturaleza del servicio que contratará, en el otro es cierto y determina y surge la estipulación expresa de los contratantes, mas en ambos las partes saben desde el momento en que se celebra el contrato cuándo va a verificar o a hacerse efectiva su terminación. Por otro lado, en el Ministerio de Trabajo colombiano establece el decreto 1072 de 2015 el reglamento del sector del trabajo, el cual ampara todos los derechos laborales de los trabajadores y las respectivas entidades responsables también de esos mismos eh, derechos. Como garantía y apoyo al bienestar laboral de los trabajadores, Colombia desde 1919 hace parte de la Organización Internacional de Trabajo, quien se ha convertido en garante para lograr el fortalecimiento de las políticas públicas que van encaminadas a la dignificación del empleo en nuestro país. 2. ¿Cuál de las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo del caso de estudio del señor Alberto Osorio podrían marcarse en normas laborales? Según el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, se establecen las disposiciones normativas que debe de contener un reglamento de trabajo, que para este caso del señor Alberto Osorio y para nuestro concepto ninguna de las cláusulas aplicaría, ya que están convirtiéndose en cláusulas ineficaces, desmejorando la condición laboral de este señor. Tercero, ¿existió acoso laboral en el presente caso? Teniendo en cuenta la Ley 1010 del 2006, la cual adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, y partiendo del caso de estudio, sí existió acoso laboral según los siguientes hechos. El dueño de la constructora tuvo malos tratos delante de los demás trabajadores, aduciendo que el señor Alberto era un inepto. Por otro lado, no suministró las dotaciones necesarias para poder trabajar, las cuales nunca se les dieron, como tapabocas, vestimentas, cascos de seguridad, y ninguno de los trabajadores tenía las medidas de protección adecuadas. Otro concepto sería de maltrato el no pago oportuno de los aportes a seguridad social, la negación de los permisos a los que por ley el empleado tiene derecho, en este caso por el nacimiento de su hijo. Cuarto, ¿qué otros derechos tiene el señor Alberto Eugenio Osorio Rodel? Tiene derecho al respeto a la duración del contrato laboral, afiliación oportuna al sistema de seguridad social, programas recreativos, culturales o de capacitación, estabilidad laboral reforzada. Quinto, explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador de la construcción. Consiste en el derecho a conformar sindicatos o asociaciones. Es llamado derecho colectivo y está amparado por el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual estipula lo siguiente. Los trabajadores empleados tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución, lo anterior con el fin de defender y promocionar los intereses profesionales, económicos y sociales de sus miembros. Por su parte, la Ley 50 de 1990 modifica en su artículo 38 el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo y determina y garantiza el derecho de asociación a los empleadores, trabajadores o quien ejerza una actividad independiente. De igual forma, en su artículo 39, modifica parcialmente el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo y por medio de este brinda protección al derecho de asociación y hace énfasis en el artículo 292 del Código Penal, en el cual queda prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical. Sexto, ¿considera usted que el trabajador Alberto Eugenio Osorio tiene un accidente de trabajo o un accidente común? La Ley 1562 del 2012, en su artículo tercero, define el accidente de trabajo de la siguiente forma. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional o psiquiátrica o una invalidez o muerte. Teniendo en cuenta lo que esta ley nos manifiesta, consideramos que el señor Alberto Osorio tuvo un accidente de trabajo
ya que, como conocemos, sucedió de manera repentina, desempeñando su trabajo y ocasionó lesiones en su cuerpo que a su vez le causaron una incapacidad laboral. Séptimo, indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de accidentes de trabajo y accidentes de origen común. De acuerdo al artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto de Ley 1295 de 1994, artículos 5 y 6, las prestaciones asistenciales por accidente de trabajo son asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicios odontológicos, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, cuando en criterio de rehabilitación se recomienda. Rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarias para la prestación de servicios. Prestaciones económicas en casos de accidente de trabajo. Tiene derecho a subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. Octavo, de acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. La ley 1562 de 2012 nos dice que son los eventos, los accidentes y enfermedades que pueden ocurrir en ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan los empleados. En otras palabras, es cualquier situación a la que se está expuesto mientras se está trabajando, ya sea un accidente de trabajo en el cual se entiende que es un suceso repentino o una enfermedad laboral la cual se entiende como una exposición prolongada a un factor de riesgo. Noveno. ¿Tiene derecho el trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo a algún tipo de pensión? Según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, el señor Alberto no tiene derecho, ya que por su condición no cumple los requisitos, que para este caso sería perder como mínimo el 50% o más de su capacidad laboral y, por supuesto, haber estado afiliado a una ARL, que para este caso no la tenía y se ha perdido el beneficio de la indemnización que la ARL otorgaría por el accidente de trabajo presentado. En este caso, debe ser la empresa quien pague la indemnización de incapacidad y demás gastos generados por el accidente sufrido. El artículo 10 de la Ley 776 de 2002 señala el monto de la pensión de invalidez según el grado de discapacidad o invalidez del trabajador afiliado, siendo la pensión de invalidez de origen laboral o profesional. Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación. Cuando la pensión por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones o elementos de su vida, el monto de la pensión que trata en el literal anterior se incrementa en un 15%. A su vez, el artículo 13 de la Ley 776 del 2002 señala que ninguna pensión por invalidez podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente ni superior a 20 salarios mínimos legales vigentes. Décimo. Indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales. De acuerdo a la Ley 1562 de 2012, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o una muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Aquel que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Aquel ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de una función. Aquel que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. En caso del fallecimiento del trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo como consecuencia del suceso, explique qué clase de pensión debe recibir sus beneficiarios y requisitos para reclamar la pensión, estableciendo que tiene 2 hijos con mujeres diferentes. Bueno, para este caso tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes, para lo cual la sentencia 452 del 2002 estipula lo siguiente. Artículo 49.
muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobreviviente las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos. El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 modifica el artículo 47 de la Ley de 1993 y determina los beneficiarios para dicho tipo de pensión. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficio a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta la muerte y haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad y no haya precedido hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante, aplicará el literal A. Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente con sociedad anterior conyugal o no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales A y B del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. En caso de convivencia simultánea en los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante entre el cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante y siempre y cuando haya sido superior a los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe sociedad conyugal vigente. Los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de la muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes, y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. 12. Si como consecuencia de la pérdida de la mano la ley lo cobija para seguir trabajando, en este caso al señor Alberto, el artículo 39 nos manifiesta lo siguiente: reincorporación al trabajo de la sentencia 452 del 2002 y dicta lo siguiente. Al terminar el periodo de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el trabajo recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o reubicarlo en cualquier otro para el cual se esté capacitado de la misma categoría. Artículo 45. Reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o proporcionalmente en un trabajo compatible con sus capacidades y actitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. Muchísimas gracias. Esas son las respuestas al cuestionario en el caso de estudio.